A medida que nos expandimos más, entramos en un segundo reino que se llama la esfera de Mercurio en el ocultismo. No la representaremos en forma de diagrama, pero la esfera de Mercurio es más grande que la esfera de la Luna. Después de la muerte entramos en esta esfera de las formas más variadas. Puede ser investigada con precisión por medio de la ciencia espiritual. Una persona que en vida tenía una disposición moral limitada o inmoral vive en la esfera de Mercurio de una manera completamente diferente a la de una persona que tenía una inclinación moral. En la esfera de Mercurio, el primero no puede encontrar a las personas que murieron al mismo tiempo, poco antes o después que él, y que están en el mundo espiritual. Entra de tal manera en el mundo espiritual que es incapaz de encontrar a los seres queridos con los que anhelaba encontrarse. Las personas que carecen de una disposición moral del alma en la tierra se convierten en ermitaños en la esfera de Mercurio. La esfera con inclinación moral, sin embargo, se convierte en lo que podríamos llamar un señor sociable. Allí encontrará sobre todo a las personas con las que tenía una estrecha relación interior en la tierra. Esto determina que uno esté junto a alguien. No depende de las relaciones espaciales, pues todos llenamos el mismo espacio, sino de nuestras inclinaciones anímicas. Nos convertimos en ermitaños cuando llevamos una disposición no moral y en seres sociables si poseemos una inclinación moral. Relacionadas con la sociabilidad encontramos otras dificultades en la esfera lunar durante el Kamaloka, pero en general el hecho de que un hombre se convierta en ermitaño o en un ser sociable depende también de la disposición de su alma. Un egoísta total en la tierra, alguien que solo satisface sus impulsos y pasiones, no encontrará fácilmente en la esfera lunar a las personas con las que se ha relacionado en la tierra. Una persona que haya amado apasionadamente, sin embargo, aunque solo sea físicamente, no se encontrará completamente sola, sino que encontrará a otros individuos con los que estaba estrechamente conectado. En estas dos esferas, por lo general, no es posible encontrar seres humanos aparte de aquellos con los que uno ha estado conectado en la Tierra. Los otros permanecen desconocidos para nosotros. La condición para encontrar a otras personas es que hayamos estado con ellas en la Tierra. Que nos encontremos o no con ellos depende del factor moral, aunque nos lleven a una conexión con aquellos que los hemos conocido en la Tierra, incluso los esfuerzos morales no nos llevarán mucho más allá de este reino. Las relaciones con las personas que conocemos después de la muerte se caracterizan por el hecho de que no pueden ser alteradas. Deberíamos imaginarlo de la siguiente manera. Durante la vida en la Tierra siempre tenemos la posibilidad de cambiar la relación con un semejante. Supongamos que durante un periodo de tiempo no hemos amado a alguien como se merecía. En el momento en que nos damos cuenta de ello podemos amarlo correctamente, si tenemos la fuerza para ello, porque después de la muerte carecemos de esa posibilidad. Entonces, cuando nos encontramos con una persona, percibimos mucho más claramente que en la tierra la hemos amado poco o injustamente, pero no podemos hacer nada por cambiarlo. Eso tiene que seguir siendo como fue. Los vínculos de la vida tienen las cualidades peculiares de una cierta constancia. Como son de naturaleza duradera, se forma en el alma un impulso mediante el cual se pone orden en el karma. Si hemos amado insuficientemente a una persona durante un periodo de 15 años, seremos conscientes de ello después de la muerte. Es durante nuestra experiencia de esto que traemos el impulso para actuar de manera diferente en nuestra próxima encarnación en la Tierra. Así creamos el impulso y la voluntad de compensación del karma. Ese es el procedimiento del karma. Sobre todo, debemos tener clara una cosa. Durante las primeras fases de la vida después de la muerte, es decir, durante los periodos de la Luna y de Mercurio, y también durante los periodos posteriores que se describirán en breve, habitamos en el mundo espiritual de tal manera que nuestra vida espiritual depende de cómo nos hayamos vivido en la Tierra en el mundo físico. No es únicamente una cuestión de nuestra conciencia terrenal. Nuestros impulsos inconscientes también juegan un papel.
En nuestro estado normal de vigilia en la Tierra vivimos en nuestro yo. Por debajo de la conciencia del yo se encuentra la conciencia astral, la esfera subconsciente. El funcionamiento de esta esfera es a veces diferente de nuestra conciencia del yo normal sin que seamos conscientes de ello. Tomemos un ejemplo real que ocurre con bastante frecuencia. Dos personas se llevan muy bien, una de ellas desarrolla un aspecto por la ciencia espiritual, mientras que la otra, que antes parecía bastante complaciente con ella, llega a rechazar la ciencia espiritual. Esta animosidad no tiene por qué impregnar toda el alma, puede estar alojada solo en la conciencia del yo, pero no en su conciencia astral subconsciente. En lo que se refiere a su conciencia astral, la persona que alimenta su animosidad aún más puede tener, de hecho, un anhelo y un amor por el espíritu del que no es consciente. Esto es muy posible. Hay contradicciones de este tipo en la naturaleza humana. Si una persona investiga su conciencia astral, su subconsciente, bien podría encontrar una simpatía oculta por lo que en su conciencia de despierta profesa odio. Esto es de particular importancia después de la muerte, porque entonces, en este sentido, el hombre se vuelve verdaderamente él mismo. Una persona puede haber llegado a rechazar la ciencia espiritual y todo lo relacionado con ella durante su vida, y sin embargo puede tener un amor por ella en su subconsciente. Puede tener un deseo ardiente por la ciencia espiritual. El hecho de no saber y ser incapaz de formar pensamientos de sus recuerdos puede resultar en un sufrimiento agudo durante el periodo de Kamaloka, porque durante la primera fase después de la muerte, el hombre vive principalmente en sus recuerdos. Su existencia está entonces determinada no solo por la pena, sino también por la alegría de lo que vive en su conciencia del yo. Lo que se ha desarrollado en el subconsciente también juega un papel. Así, el hombre se convierte realmente en lo que es. Aquí podemos ver que la ciencia espiritual correctamente entendida está destinada a trabajar provechosamente en todas las esferas de la vida. Una persona que ha atravesado la puerta de la muerte es incapaz de provocar ningún cambio en su relación con los que le rodean, y lo mismo ocurre con los demás en relación con ella. Se ha establecido una inmutabilidad en las conexiones, pero queda un hábito en cambio, que es el de la relación de los muertos con los vivos. En la medida en que han tenido una relación en la tierra con los que han muerto, los vivos son los únicos que pueden calmar el dolor y aliviar la angustia de los que han atravesado el portal de la muerte. En muchos casos como este, la lectura a los muertos ha resultado provechosa. Una persona ha muerto durante su vida por una u otra razón, no se ocupó de la ciencia espiritual. El que permanece en la tierra puede saber por medio de la ciencia espiritual que el difunto tiene una sed ardiente de ciencia espiritual. Ahora bien, si el que se queda atrás se ocupa de pensamientos de naturaleza espiritual como si el muerto estuviera allí con él, le presta un gran servicio. De hecho, podemos leer a los muertos. Eso permite salvar el abismo que existe entre los vivos y los muertos. Los dos mundos, el físico y el espiritual, están separados por el materialismo. Considerará cómo su unión se apoderará de la vida misma, cuando la ciencia espiritual no se quede en mera teoría, sino que se convierta en un impulso de vida como debe ser. No habrá separación, sino comunicación inmediata. Leyendo a los muertos podemos entrar en conexión inmediata con ellos y ayudarlos. El que ha evitado la ciencia espiritual seguirá sintiendo la angustia de anhelarla a menos que le ayudemos. Podemos ayudarlo desde la tierra si tal anhelo está presente. Por este medio los vivos pueden ayudar a los muertos. También es posible que los muertos sean percibidos por los vivos, aunque en nuestra época los vivos hacen poco para lograr tales conexiones. También en este sentido la ciencia espiritual se apoderará de la vida, se convertirá en un verdadero elixir vital. Para comprender de qué manera los muertos pueden influir sobre los vivos, tomemos como punto de partida lo siguiente. ¿Qué sabe el hombre sobre el mundo?
notablemente poco si solo se tienen en cuenta las cosas del plano físico con la mera conciencia despierta. El hombre es consciente de lo que ocurre ahí afuera frente a sus sentidos y de lo que puede interpretar por medio de su intelecto en relación con estos sucesos. De todo lo demás es ignorante. En general, cree que no puede saber nada aparte de lo que observa por medio de la percepción de los sentidos. Pero hay muchas otras cosas que no suceden y que sin embargo tienen una importancia considerable. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos la costumbre de ir a trabajar a las 8 de la mañana, sin embargo en una ocasión nos retrasamos 5 minutos. Aparte del hecho de que llegamos 5 minutos tarde, aparentemente no ha ocurrido nada inusual. Sin embargo, al considerar más detenidamente todos los elementos que intervienen, podemos darnos cuenta de que precisamente ese día, si hubiéramos salido a la hora correcta, nos habrían atropellado. Esto significa que si hubiéramos salido a la hora correcta, ya no estaríamos vivos. O lo que también es posible y podría haber ocurrido es que una persona podría haber sido impedida por un amigo de navegar en el Titanic. Podría sentir que si hubiera navegado seguramente se habría ahogado. Que esto haya sido planeado kármicamente es otra cuestión. Pero pensad, cuando consideréis la vida de esta manera, en lo poco que sois conscientes de hecho, de lo que no ocurre entre lo que podría haber ocurrido, simplemente no eres consciente. La gente no presta atención a las innumerables posibilidades que existen en el mundo de los acontecimientos reales. Podríais decir que seguramente esto no tiene importancia. Para los conocimientos externos importa poco, pero es importante que no te hayan matado. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que podríamos haber sabido que había una alta probabilidad de morir, si por ejemplo no hubiésemos perdido el tren que sufrió un grave accidente. No se pueden mencionar todos los casos posibles y sin embargo ocurren constantemente a pequeña escala. Ciertamente para el curso externo de los acontecimientos solo necesitamos saber lo que puede ser observado. Supongamos que sabemos definitivamente que algo habría ocurrido si no nos hubiéramos perdido el tren. Tal conocimiento nos impresiona interiormente y podríamos decir que hemos sido salvados de manera notable por la buena fortuna. Consideremos las muchas posibilidades que se nos presenten. Cuanto más ricas serían nuestras vidas anímicas si pudiéramos conocer todas las cosas que se cruzan en la vida y que sin embargo no ocurren. Hoy en día la gente solo considera la pobre secuencia de lo que realmente ha ocurrido. Es como si uno considerara un campo con sus muchas espigas de trigo y reflexionara que de él se sembrará un número relativamente pequeño de semillas. Otras innumerables no brotarán y tomarán otra dirección. Lo que podría ocurrirnos está relacionado con lo que realmente ocurre, como los muchos granos de trigo que no brotan están relacionados con los que brotan y dan espigas. Esto es literalmente así, pues las posibilidades en la vida son infinitas. Los momentos en que ocurren cosas especialmente importantes para nosotros en el mundo de las probabilidades son también momentos especialmente favorables para que los muertos se acerquen. Supongamos que una persona sale 5 minutos antes de lo previsto y como resultado de su vida fue preservada. En un momento determinado se salvó de un accidente o también podría ocurrir que de esa manera se le escapara un acontecimiento alegre. En esos momentos puede entrar en la vida una imagen onírica que transmite un mensaje de los muertos. Pero la gente vive de forma cruda. Por regla general, las influencias más sutiles que intervienen constantemente en la vida pasan desapercibidas. En este sentido, la ciencia espiritual refina los sentimientos y las sensaciones. Como resultado, el hombre percibirá la influencia de los muertos y experimentará una conexión con ellos. El abismo entre los vivos y los muertos es salvado por la ciencia espiritual que se convierte en un verdadero elixir de vida.